Este es un trabajo hecho en colaboración entre el Jerusalem College of Technology en Israel y el Hospital de Clínicas con la Cátedra de Terapia Intensiva. El principal tema aquí es buscar detectar la presencia de gas intraintestinal de una forma no invasiva para poder a posteriori lograr hacer una terapia de lo que es la presión intraabdominal, y enseguida vamos a empezar a explicar qué es esto. La hipertensión intraabdominal, o sea, la presión intraabdominal aumentada en pacientes críticos, en pacientes de terapia intensiva, es una complicación que puede llegar a afectar tanto la recuperación como la sobrevida de los pacientes. Es decir, un aumento de la presión intraabdominal puede generar que el paciente esté más tiempo internado o incluso pueda llegar a ocasionar problemas más serios y no salir con vida del centro de terapia intensiva. La presión intraabdominal, como se pueden imaginar, afecta muchos sistemas. Primero que nada afecta al sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, porque es una presión que extrae en la cavidad abdominal, pero también afecta tanto al sistema renal como sistemas neurológicos por todo el conjunto de sistemas que son problemáticos, que son apretados por dicha presión, digamos. Y este problema afecta entre uno de cada 2 pacientes de terapia intensiva. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en la cavidad abdominal se va acumulando líquidos en primera instancia, la presión intraabdominal aumenta y entonces todos los órganos que están en la cavidad abdominal son apretados por dicha presión y afecta su funcionamiento. Aquí tenemos un corte transversal del cuerpo. Esta es la cavidad abdominal, aquí tenemos la espina dorsal y los distintos sistemas. Esto está a la altura del hígado. ¿Qué pasa cuando la presión intraabdominal aumenta? Hay un problema del intercambio de fluidos, tanto a nivel cardiovascular como un tema de intercambio de fluidos mismos del sistema digestivo y de los intestinos. Vemos aquí, muy chiquito, una cantidad chica de gas. Esto es una situación normal. Cuando la presión intraabdominal aumenta, esto puede generar una acumulación de gas por problemas bacteriales dentro del intestino, que ese gas no es eliminado. Ese gas en sí mismo aumenta también, o puede llegar a aumentar de forma considerable, la presión intraabdominal. Una cosa aquí, acá dije aumentar de forma considerable, estamos hablando de un aumento de unos pocos milímetros de mercurio. ¿Ok? Esos pocos milímetros de mercurio que puede aumentar afectan a los sistemas. Nuestra idea es, si podemos saber cuál es la cantidad de gas que tenemos dentro del intestino del paciente, enfriando esa zona, utilizando una manta hipotérmica, que se usa, por ejemplo, para disminuir fiebres, enfriando esa zona con una manta hipotérmica, simple termodinámica, eso disminuye el volumen del gas. La disminución de ese volumen del gas en sí va a hacer disminuir la presión intraabdominal. Aquí tenemos un problema no sé si llamarlo de huevo y la gallina, pero es una especie de retroalimentación negativa, digamos. Al disminuir la presión intraabdominal, el gas se expande. Al gas expandirse por la presión, entonces tiene más volumen, entonces aumentaría la presión, quedaría como donde estamos. Bueno, habiendo hecho un desarrollo analítico, en este paper no lo mostramos, pero habiendo hecho un desarrollo analítico, se demuestra que esa retroalimentación negativa del sistema, una especie de oscilación, tiene un punto de equilibrio que al disminuir la temperatura de la zona, también disminuye la presión intraabdominal. Pero esto, como un posible tratamiento
de la hipertensión intraabdominal depende de la cantidad de volumen inicial que hay de gas. No va a afectar quizás casi nada. Si hay mucho gas, puede tener una influencia muy importante en disminuir la presión intraabdominal. Esta imagen fue obtenida con tomografía axial computada. Son con rayos X, si conoce, y utilizarlo esto para diagnosticar día a día a los pacientes para ver si le ponemos la manta hipotérmica o no, es impráctico. Necesitamos un sistema no invasivo, simple de usar para estimarlo. Una opción es usar ultrasonido, pero el uso de ultrasonido es muy dependiente del operador y requiere mucha intervención del operador para medirlo. Queremos un sistema que sea sencillo. Ponemos algo arriba del abdomen y nos dice, de alguna forma nos da un número que podemos entonces determinar si vamos a aplicar o no la manta hipotérmica. Entonces, esta detección de gas intraintestinal lo podemos hacer a través de reflectometría de microondas. ¿Qué significa reflectometría de microondas? Una antena que emite una onda en el rango de frecuencia de microondas para uso biológico. Estamos hablando de entre 2 GHz hasta 6, 7 u 8 GHz, más o menos. Esta antena, como la que mostramos aquí en la imagen, envía una onda, la onda regresa, y cuando llegamos a lo que se llama el steady state, el estado estable de la onda, podemos entonces hacer una inferencia de, ok, esta es la cantidad de energía que yo estoy emitiendo, esta es la cantidad de energía que estoy recibiendo, y eso se llama reflectometría. Vamos a ver que esta reflectometría nos va a indicar de alguna forma una correlación con la cantidad de gas presente. Primero que nada, para poder empezar a desarrollar todo esto, tenemos que ver el abdomen como una serie de 7 capas diferentes donde podemos, que vamos a analizar. La primera capa es la piel y el tejido subcutáneo. La segunda capa se llama fascia. Hay grasa y hay fibrosa. Son capas muy finitas que están también entre el músculo y la piel misma. De aquí encontramos también es la grasita que tenemos en la panza, algunos tenemos más que otra gente, que, bueno, también va a afectar a esa reflectometría. Luego viene el músculo mismo del abdomen, los ravioles, como dicen algunos. Luego viene otra fascia que se llama fascia transversalis, el peritoneo, el intestino, que se divide entre la pared intestinal y los contenidos, y la otra pared intestinal, y lo que es la cavidad abdominal interna. Teniendo en cuenta esas 7 capas principales, la hipótesis nuestra es utilizar una antena, acá está señalizada con el cuadrado rojo, las distintas capas, y vamos a decir que esperamos que haya una diferencia significativa en la reflectometría entre que hay gas, poco gas o no hay gas, digamos, en esa zona del abdomen. Por supuesto que la antena va a tener que estar posicionada en un lugar indicado, quizás no todo el intestino delgado básicamente ocupa toda la zona del abdomen. El intestino grueso lo va circundando. Habría que ver dónde se pondría la antena, es parte de la investigación clínica que hay que seguir adelante, pero una vez que determinamos el punto o los puntos donde se da, esperamos que sí haya una diferencia significativa en esta reflectometría. Vamos a ver un poco de la matemática y la física que hay detrás de esta reflectometría. Acá tenemos lo que se llama Vector Network Analyzer. Es un sistema que emite una onda y calcula la diferencia entre la onda incidente y la onda reflejada. Este emite la onda, aquí tenemos la antena que se posiciona en el abdomen.
y las diferentes capas. Cada capa está determinada por su tamaño y por su constante dieléctrica. Que como digo muchas veces, la constante dieléctrica ni es constante ni dieléctrica, es un número complejo cuando lo vemos en frecuencia que depende de la frecuencia. De esta forma, tenemos para diferentes frecuencias, diferentes características dieléctricas de los tejidos, y con sus diferentes tamaños vamos a poder tener una medida de la reflectometría. Al variar alguno de esos tejidos, por ejemplo, los contenidos del intestino, en vez de que sea algo más líquido o menos líquido, pasa a ser algo gaseoso, las características eléctricas son muy diferentes. Entonces esperamos allí que haya una diferencia. Haciendo cálculos vemos la dependencia entre K, acá que es dependiente de 1 dividido la constante dieléctrica, el largo, según el avance de la onda, o sea, el ancho de la capa del tejido, y las diferentes medidas de la impedancia vista por la antena. Las simulaciones las hicimos con la suite CST y generamos esas diferentes capas y vemos las diferencias. Aquí quiero explicar esta gráfica. En rojo tenemos el intestino que tiene simplemente está lleno de materia fecal sin gas. En azul es cuando está completamente lleno de gas. O sea, ahí donde pusimos la antena, el intestino ahí tiene solamente gas. Y en violeta, 50-50, así esta fue puesto para la simulación en CST. Y vemos realmente que hay una diferencia incluso que es correlativa con la cantidad. Cuanto más gas hay, la medida de reflectometría disminuye. ¿Qué significa que la medida de reflectometría disminuye? Que hay menos reflexión de la onda. O sea, menos onda reflejada llega a la antena. Nosotros vemos aquí que la frecuencia ideal para medir, según las simulaciones, es 4.2 GHz. Por experiencia, sabemos que esto significa que estamos en el entorno de entre 4 y 5, pero ajustar la frecuencia exacta es solamente cuando se va a hacer las pruebas clínicas, la investigación clínica. Respecto a la fase, porque el parámetro de reflectometría tiene un parámetro de valor absoluto de la onda que va y que vuelve, y también un tema de desfasaje entre las ondas. Eso es lo que se mide la fase del valor S11, que es la medida de reflectometría. Vemos que cuando hay simplemente materia fecal, o cuando hay un poco de gas, la diferencia aquí es muy importante, justo en esa frecuencia máxima, que a la aparición del gas hace un cambio de la fase de la onda que es significativo y que podemos entonces medirlo. ¿Por qué esto es importante? Se me confundieron aquí las diapositivas, perdón. Al poner la antena tiene que estar puesta sobre el abdomen. Y aquí hay un tema importante. En nuestra investigación previa medimos la diferencia de reflectometría simplemente por cambio de la presión intraabdominal, sin tener en cuenta un lugar donde haya gas del intestino. Hay una diferencia importante en el cambio de la presión intraabdominal simplemente por esa presión en una frecuencia cercana a 4.2. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos distinguir si es que estamos midiendo que hay gas o estamos midiendo que la presión intraabdominal está aumentando? La diferencia es, ahora vuelvo a la diapositiva anterior, es justamente, según nuestra hipótesis, en la medida de la fase. O sea, midiendo las dos cosas vamos a poder determinar si estamos en presencia de un aumento de la presión intraabdominal o presencia de gas. Este sistema puede ser muy fácilmente implementado con dispositivos de bajo costo, relativamente. No necesitamos un
Vector Analyzer que vale $100.000, o incluso puede llegar hasta $500.000, sino con un sistema de quizás menos de $800 podemos armarlo para poder medir. Este sistema que armamos fue con el cual medimos la presión intraabdominal en nuestra investigación anterior. Para concluir la presentación, tenemos una primera evidencia de que esto se puede utilizar para detectar gas intraintestinal. Una frecuencia ideal cerca de 4.2 GHz según las simulaciones, que hay que verificarlos pues en una prueba clínica, y es fácilmente implementable en un sistema de bajo costo. El cambio de fase es lo que va a permitir determinar la presencia del gas, y obviamente esperamos una gran variación biológica entre los pacientes, que eso va a ser un gran reto para poder desarrollar este sistema para uso amplio en terapia intensiva, pero esperamos estar en el buen camino para llegar a algunos resultados. Hasta aquí, y si hay preguntas, con gusto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Veamos si hay alguna pregunta del público. Puede ser en la questions Q&A o en el chat, en cualquiera de los dos. Si quieren dejar alguna pregunta para el presentador. Por mi parte, si no hay alguna pregunta, tenía una... Sí, lo último que dijiste sobre el tema de, claro, probar en personas y las variaciones interpersonales. Eso, sí, la experiencia marca que lo que haces en las simulaciones es muy lindo, pero después cuando estás ahí frente a los pacientes te cambia, no todo, pero mucho, y a veces esa diferencia biológica es más grande que la diferencia que esperas teórica para poder hacer las mediciones. Pero bueno, hay formas de... Sí, yo me preguntaba si habría como quizás algún procedimiento de calibración inicial con el paciente o sin el paciente. Ahí va. Después uno puede una de las posibles soluciones que habíamos pensado con el equipo médico es, en general, cuando el paciente llega a la terapia intensiva, está bien abdominalmente hablando. O sea, no tiene aumento de la presión intraabdominal, no tiene aumento de los gases intraintestinales. Entonces, sería ideal ahí, ok, hacemos una primera medida para una calibración inicial. Y ahí es la variación relativa con esa primera medida, nos va a dar el asunto, a ver si está aumentando la presión intraabdominal, si estamos detectando gases o el uso de eso. O el uso de 2 antenas también para comprobar en 2 puntos diferentes. Sí, sí. Porque después uno podría decir, bueno, se puede llegar a estimar cuánta cantidad de gas hay, ¿no? O sea, claro. Y en las posiciones, como para saber, digamos, está apretando más algún lugar, digamos, específico del... También hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de desarrollo de estas tecnologías de ayuda al equipo médico, en muchos casos estamos entre no hay nada que ayude al médico y ahora hay algo que le da alguna pista más. Ese salto es importantísimo, aunque no lleguemos a ser, ok, tenemos un 100% cubierto, nunca vamos a ser un 100%, pero incluso si cubrimos un 50% de las cosas, eso también es bueno, porque de la nada a un poco más que ayuda puede dar una gran ayuda a los pacientes que están ahí internados. Bueno, muchísimas gracias.